Leo, bienvenido a esta lectura especial para el mes de noviembre, donde vamos a hablar acerca de el amor, las características físicas y emocionales. Este es mi canal J Tarot Stars. Quiero invitarte a que te suscribas también acá, ya que desde aquí voy a estar haciendo las publicaciones de los especiales mensuales y también revelaciones para algunos países para el próximo año, así que está atento. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Igualmente, suscríbete para que una vez que lleguemos a los 10,000 suscriptores, de aquí a que termine el mes de noviembre, yo regrese a este video a dejarte una respuesta de sí o no en los comentarios. Así que deja tu pregunta allí, comparte este video, invita a tus amistades a que se suscriban. Mira, los mensajes que tienes para ti durante este mes, Leo, te están hablando de una persona que viene de la distancia, una persona que se encuentra lejos de ti. Puede ser alguien que conozcas por medio del internet, puedes conocerlo por medio de cualquiera de estas aplicaciones de redes sociales o aplicaciones para conocer parejas. Y es una persona que va a hacer el match contigo, que va a estar comunicándose constantemente durante todo el mes de noviembre. Y esta persona quiere hacerte una oferta o una invitación. Algunos de ustedes pueden ya conocer a esta persona que se encuentra en el extranjero con quien tienen una conversación y veo que esta persona quiere invitarte al país donde se encuentra. Quiere pagarte incluso los viajes, pagarte la estadía y pagarte todo. Siempre les recomiendo a mis guerreros que cuando estas situaciones son así, ustedes confíen en su instinto, ¿eh? Yo no les estoy aprobando que ustedes lo hagan porque ustedes son responsables por su vida, pero yo te doy el mensaje que llega a ti. Ten cuidado siempre cuando se te presentan estas oportunidades maravillosas de viajar completamente gratis porque algo puede haber allí oculto. Ya depende de ti si tú lo aceptas o no. Pero lo que marca aquí definitivamente marca positivo, marca como una invitación que te quiere hacer una persona. Algunos de ustedes incluso podrían estar recibiendo mensajes del extranjero para que asistan a una boda, un compromiso, una actividad religiosa. Puede ser la unión de unas dos personas con esta carta del As de Oros. Y te están hablando a ti de viajes, de amor, de estas cosas van a estar muy relacionadas en tu vida durante este mes de noviembre, Leo. Así que muy atento porque si estás en el extranjero de paseo en estos momentos, puedes estar conociendo en ese país, en esa ciudad donde te encuentres a una persona muy interesante. Una persona que quiere hacerte una oferta, una entrega de su corazón, de su amor, alguien que quiere compartir contigo. Y esto puede ser muy especial o podrías tú estar planeando este viaje para noviembre o para diciembre. Muy atentos a estas energías, marca muy positivo. El 2 de bastos te habla de viajes, mirar hacia el extranjero. Dicen tus guías de que tienes una comunicación por medio de redes sociales con alguien que se encuentra en otro país o en otra ciudad. El caballero de oros te habla de una persona que definitivamente viene desde el extranjero a hacerte esa entrega de amor. Y el as de oros te habla de esos compromisos a los cuales tú podrías estar asistiendo o podría ser incluso tu propia boda, donde ustedes están invitando a otras personas a que asistan pues a algún restaurante en la playa, alguna ciudad, se van desde, qué sé yo, Estados Unidos, por ejemplo, a Cancún, a Acapulco, se van de Cancún a Acapulco, de México, se van para Miami o se van para España. Están teniendo esas energías en donde hay invitaciones para viajar. Para otros puede ser una persona con la cual tú te has estado comunicando o conocerás por redes sociales que te va a invitar a que vayas a su país. Depende entonces de ti lo que quieras realizar. El hombre que vas a estar conociendo, te sale la carta de el mago. Es un hombre que tiene un tono de piel bronceado. Es un hombre que tiene el cabello medio largo. Lo tiene de esa manera así como liso. Es un hombre que tiene un rostro que parece como si fuese un modelo. Pero el cuerpo es un poquito rellenito. Entonces, esas son las energías del caballero físicamente que podría estar llegando a tu vida. Es un hombre que tiene un cuerpo rellenito, es un hombre que tiene un rostro muy lindo que podría parecer incluso hasta modelo. Es una persona que trabaja con sus manos, que incluso me están diciendo tus guías espirituales que podrías trabajar en cosas de construcción. Él trabaja creando, puede crear ideas, puede crear cosas como construcción, puede estar trabajando con actividades donde él tiene que verse involucrado tal vez con sus manos, artesanías,
creaciones, crear artefactos. Todo lo que tenga que ver con eso va de la mano con él y es alguien que tiene un poder de manifestación bastante fuerte. Vamos a ver qué más nos dicen con respecto a este caballero. Esta puede ser la persona que conozcas y veo una conexión aquí que es bastante espiritual. Efectivamente, mira, te sale la carta del sol que nos marca que definitivamente este hombre que vas a estar conociendo va a estar enviado a tu vida. Y esta carta del sol también hace referencia a viajes, vacaciones, paseos. Si tienes algo de eso planeado este mes, Leo, hazlo porque eso va a ser lo que abra a ti tus energías para que conozcas a este caballero. La carta del sol también me está indicando de que está bendecida esta unión, va a estar bendecido, está marcado en las estrellas de que ustedes se conozcan. Obviamente tienes que poner de tu parte para que esto se dé, para que esto suceda. Y marca de que este caballero definitivamente va a tener buenas intenciones contigo. Hay niños también aquí involucrados, así es que tú podrías tener hijos o este caballero podría llegar a tener hijos o ustedes podrían llegar a tener hijos más adelante. Mira, me están diciendo tus guías también de que este hombre te ha manifestado a ti de la misma manera como tú lo has manifestado a él, que te va a llegar exactamente lo que tú has estado esperando, que mereces la felicidad. Y aquí hay muchas flores involucradas. Este hombre podría llevar una flor en la mano cuando lo conozcas. Podría ser una flor para ti. O podrías conocerlo alrededor o cerca de un jardín, algún tipo de floristería. Si en tu país hay algún tipo de botánicas o hay algún tipo de jardines con flores, con vegetación, parques. Asiste a esos lugares, porque en esas áreas va a estar ese caballero. La mujer que vas a estar conociendo, ¿cuáles son sus características físicas y emocionales? Ah, mira, esta fue la carta que se te volteó, es la reina de bastos. Es una mujer bastante seductora y tienes girasoles aquí constantemente. Fíjense si en sus países ustedes van a tener algún tipo de feria de flores durante este mes de noviembre o durante este mes de diciembre para ustedes guerreros de Leo, porque esto está muy fuerte. Las flores tienen una intensidad muy fuerte para tu lectura, así que si en tu país analiza, búscalo en internet si hay alguna feria de flores, feria que tenga que ver con frutas, más que todo flores. Asiste a ese lugar, trata de ir a ese lugar. Esta es una mujer que es bastante sensual, bastante sexy, bastante provocadora. Es una mujer que tiene muchas energías a su alrededor que podría representarte a ti porque esta es la reina de bastos, que es signo de fuego y por supuesto eres tú misma, Leo. Habla de una mujer que se encuentra en una posición privilegiada. Su tono de piel es blanco, tiene un rostro rellenito, tiene los cabellos de un color o un tono marrón rojo, un tono de piel blanco. Le gusta mucho lo que es el oro, lo dorado. Le gusta siempre tener prendas a su alrededor, sortijas, anillos, collares. Le gusta siempre estar muy bien arreglada. Y es una mujer que tiene un instinto feroz. Y la veo muy sensual. Me dijeron la palabra gatúbela. Como de Batman, así, es una mujer muy sensual, muy gatúbela, muy fuerte con sus emociones, muy intensa, con la cual podrías llegar a tener en la intimidad relaciones muy intensas. Vamos a dejarlos así, intensas. Vamos a ver qué más hay acerca de ella. Sale la carta del 8 de bastos. Y es una mujer con la cual tú vas a poder tener una gran comunicación. ¿Es conveniente? Sí. Las dos personas son convenientes para tu vida cuando las conozcas. Recuerda que aquí te están diciendo tus guías que vas a conocer a este hombre maravilloso y a esta mujer sensualísima. Pero si tú no haces nada para conocerlos, ellos no van a llegar a tu casa tocándote la puerta diciéndote: oye, mira, yo soy la mujer del video de Jota. Eso no va a pasar. Así que atentos, por favor, tienes que tomar acción, tienes que salir. Por eso te digo, ve a lugares donde existan ferias de flores, ferias de café también me están diciendo.
Asiste a esos lugares, a esos eventos, o a alguna floristería o algún jardín grande en tu país. Cuéntame, en tu país, ¿dónde hay como jardines grandes que uno pueda ir a visitar, así como tal vez como áreas llenas de vegetación como Central Park en Nueva York? Cuéntame de esos lugares. Vamos a ver cuáles son los mensajes para ustedes que se encuentran en estos momentos en una relación, un mensaje directo para ti que necesites escuchar. Te habla de los factores religiosos. Dice que tu vida amorosa se ve influenciada por la religión que tú practicas o tu camino espiritual y la enseñanza que tuviste religiosa de cuando estuviste creciendo. Así que para algunos de ustedes esto puede ser que tienen algún tipo de conflicto en estos momentos. Los que están en una relación, eso es un mensaje para algunos separados de lo que acabo de mencionarte aquí. Especialmente me están diciendo de que si ustedes están criando hijos o van a tener hijos, van a tener ese conflicto de que ahora con qué religión o con qué creencia los criamos. Porque parece aquí que tú tienes una creencia espiritual y tu pareja tiene otra creencia religiosa o espiritual. Y van a tener ese conflicto de ahora cómo hacemos. Al final del día, como yo siempre les indico, esa es una decisión que ustedes tienen que tomar. Pero eso podría ser un factor de sensibilidad en la relación para este mes. Si estás soltero, ¿qué mensaje necesita tu alma escuchar? Y dice, mereces el amor. Que eres una persona que definitivamente tiene que abrir su corazón a sus energías y que si el amor no ha llegado a tu vida todavía, pues que no te preocupes porque el amor llegará a tu camino y a tu vida porque tú lo mereces. Y te están indicando aquí de que las cosas van a salir bien para ti. Que sigas creyendo y teniendo una mente positiva porque esto va a abrirte grandes caminos en tu vida amorosa. Recuerda suscribirte, activar la campana, dejarme tus deditos para arriba. Deja en los comentarios tu pregunta. Cuéntame qué te parece esta lectura. Comparte este video para que lleguemos a 10,000 suscriptores. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí puedes visitar mi página web, puedes darle clic y de este lado te puedes suscribir. Soy Jota y te decreto un mes de noviembre lleno de mucha luz, amor y progreso.